I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Como muchos de ustedes sabrán, el día 13 de octubre, Jungkook partió desde el aeropuerto internacional de Incheon hacia un horario promocional en Budapest, por lo que no asistió en apoyo a Taehyung durante su reunión de fans el 14 del mismo mes. Aunque pudimos tener la presencia de Jimin y la alegría de saber que siempre se tendrán el uno al otro, como las mejores almas gemelas, que se apoyarán y se divertirán juntos. Así que a raíz de que Jungkook no participó en esta reunión, Taehyung comentó que en su primer cambio de ropa estaba vistiendo pantalones de color rojo, debido a que él era creyente del Saju, en donde le había dicho que buscara fuego, ya que en su fortuna solo tenía agua, así que por eso estaba vistiendo algo rojo. Y si recuerdan que anteriormente, en 2022, durante el live que Taehyung, Jungkook, Jin y Hoseok hicieron juntos, este último dijo que ellos ya habían dicho que eran agua y fuego, antes de decirlo frente a la cámara, por lo que Taehyung en esa ocasión dijo que necesitaba fuego, a lo que Jungkook por su parte dijo que necesitaba agua y que por eso estaba usando una prenda azul para contrarrestar. Y aunque Taehyung no estaba utilizando nada rojo en ese momento, dijo que no importaba porque lo tenía él, mientras señalaba a Jungkook, y Seokjin terminaba diciendo que ellos nunca se separarían. Esto de igual forma lo volvieron a mencionar en mayo de 2022, durante la lectura MBTI, que en ese entonces estaba muy de moda conocer, por lo que en esa ocasión Taehyung dijo que él creía más en la fortuna del Saju, explicando de forma similar al pasado, que le habían dicho que necesitaba fuego y que por eso debía de vestir mucha ropa de color rojo, a lo que Jungkook dijo que por eso ellos dos se complementaban muy bien. Siendo que después, Jungkook mismo siguió diciendo que él sí creía en el MBTI, pero como Taehyung había dicho anteriormente que necesitaba fuego en su vida, quiso seguir trayendo la tema, para decir que había una razón por la que a ellos dos los regañaban juntos cuando eran aprendices, ya que como él tenía mucho fuego pero nada de agua y Taehyung todo lo contrario a él, hacían una perfecta dupla. Tiempo después, Taehyung nos enseñó un fragmento de una canción escrita por él, que no sacaría hasta dentro de 10 años, en el que mencionaba justo las llamas gemelas, las cuales se caracterizan por tener un vínculo poderoso, representativamente como agua y fuego que se necesitan mutuamente, pues se trata de tu otra mitad y va más allá de un nivel profundo de intimidad y complicidad, ya que solo puedes encontrar una llama gemela para toda la vida. Y dado que Jungkook no pudo estar presente en ese evento, me pareció curioso que Taehyung diera los motivos por los que en esa ocasión decidió hacer algo representativo ante la falta de una persona que no pudo estar, debido a sus actividades personales, aunque véanlo por ustedes mismos. 일단은 저는 사주를 좋아해서 제가 불이 없어요. 물이 있어서 불만 있어서 항상 불이 있는 거를 찾아라. 그래서 레드 이번에는 레드. 야 이거 잠깐 박수 한번 치고 가겠습니다. Otra cosa que me pareció bastante curiosa fue el hecho de que varias K-ARMYs que estuvieron presentes en esta reunión coincidieron con que el olor que sintieron de Taehyung cuando éste las abrazó en el escenario luego de finalizar con los juegos y después fue a sentarse junto a ellas para una foto grupal. Muchos dijeron que Taehyung olía fuertemente al mezcle, por lo que era cautivador, sensual y varonil. Y para uno de los listening parties realizados por Jungkook en Station Head, anteriormente, él ya había confesado que su olor favorito era el aroma mezcle, como un olor a varios aromas suaves, ligeros y sensuales, similares al de la piel limpia y fresca. Así que quizá por esa razón, siempre pudimos ver que Jungkook sentía algún tipo de necesidad por oler a Taehyung en cualquier situación, siendo esta la forma en la que su nariz podía llenarse de su aparente aroma favorito cuando tenía alguna oportunidad. Lo que me hizo recordar a la vez que Taehyung le preguntaron cuál era su aroma favorito en un programa japonés, y él no dudó en decir que le gustaba el olor a las flores, por lo que luego de que Jungkook le preguntara que qué tipo de flores le gustaba, Taehyung coquetamente dijo que una flor llamada Tu, mientras lo observaba. Y el hecho de que lo sepamos gracias a personas externas solo nos sigue confirmando que Taehyung siempre coincidirá en sus vidas exactamente como dos llamas gemelas.